Buenos días, jóvenes. Bueno, vamos a continuar con el tema de movimiento. En esta ocasión vamos a reforzar algunos conceptos. Esos conceptos claves: movimiento, trayectoria, distancia, desplazamiento y tiempo. Me voy con el primero, que es movimiento. Movimiento dice que es el cambio de posición de un objeto. Ejemplo, yo tengo un cuerpo físico que es el plumón. Lo tengo de manera vertical, pero si yo a este cuerpo físico lo cambio de manera horizontal, ya sufrió un movimiento o ya tuvo un movimiento porque cambió de posición. Este movimiento también puede ser de un lugar a otro. Por ejemplo, si lo pongo en la parte izquierda y lo muevo de izquierda a derecha, ya también hay un movimiento porque cambió de un lugar a otro. El movimiento puede ser horizontal, vertical, de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, o el cambio de posición del objeto, ¿verdad? Por ejemplo, aquí queda de manera diagonal, también hay un movimiento. Ese es el movimiento. El segundo concepto importante que vamos a ver es el de trayectoria. Dice que la trayectoria es el camino recorrido entre dos puntos. Yo puse aquí una imagen. Tengo aquí un pequeño pastito y tengo un laguito. Aquí tengo mi patito. Este patito va a seguir una trayectoria. De este lugar, de este punto, va a caminar hacia el laguito. Si tú te fijas, ese camino que está siguiendo mi patito lo está haciendo como a manera de ondas. A esto se le llama trayectoria. La trayectoria es el camino que recorrió el objeto para llegar de un lugar a otro o de un punto a otro. Tal vez mi patito hubiera decidido irse de manera en zigzag. Si él se hubiera ido en zigzag, esa sería su trayectoria de zigzag. Si él hubiera decidido irse de manera recta o con camino recto, esa sería su trayectoria. Su trayectoria sería una línea punteada, que fue el camino que el patito recorrió. En esta ocasión, pues la trayectoria de mi patito fue como a manera de ¿qué? De ondas. Esa es la trayectoria, el caminito recorrido. El otro concepto clave del tema es la distancia. Dice que la distancia de todo el camino recorrido, que la distancia es la medida de todo el camino recorrido. Por ejemplo, yo tengo aquí mi trayectoria. Con la ayuda de un lacito, previamente yo fui siguiendo toda esa trayectoria. La fui siguiendo, la fui siguiendo, la fui siguiendo, la fui siguiendo, de tal manera que todo este caminito me da una medida aproximadamente de 60 centímetros. Vuelvo a repetir, yo ya había seguido la trayectoria con la ayuda de un lacito para poder medir el camino con mi regla, ¿sale? Entonces, eso sería la distancia. La medida total de esta trayectoria sería mi distancia. Yo la seguí, terminé de seguir con mi lacito, medí en una regla y me di cuenta que todo este camino recorrido tenía una medida de aproximadamente 60 centímetros. Esa sería la medida de mi distancia. Ya vimos, ¿verdad? Trayectoria, el camino recorrido; la distancia, la medida de ese camino recorrido. El siguiente concepto es desplazamiento. Y dice que el desplazamiento es una línea recta entre el punto de partida y el punto de llegada. Mi punto de partida fue este pastizal y llegó el patito a este laguito. Como me dice que el desplazamiento es una línea recta, entonces yo voy a trazar la medida de un punto a otro. Y esa medida de la línea recta de un punto a otro, empiezo a medir, inicio del 0 y llega aproximadamente hasta el centímetro 23. Quiere decir que mi desplazamiento tuvo una medida aproximadamente de 23 centímetros, ¿sale? Recordando, el patito tuvo un movimiento porque cambió de un lugar a otro. Tuvo una trayectoria, la trayectoria fue de manera curva, por decirlo así. Tuvo una distancia, que es la medida de este caminito que él siguió, que fue el que fui tomando con mi lacito para poder tomar una medida con mi regla.
tuvo un desplazamiento que fue la medida de un punto de partida a un punto de llegada, y finalmente el último concepto es el de tiempo. Y dice que el tiempo es la duración de un evento. En este caso el evento fue el camino que siguió el patito. Y para saber cuánto tiempo se tardó el patito, pues previamente fui contando el tiempo para checar cuánto se había tardado mi patito. Obviamente todo depende del movimiento que realice el patito. Si lo hace de manera apresurada, el tiempo va a ser menos. Si lo hace de manera lenta, pues el tiempo va a ser más. Yo lo hice de manera regular y también tomé el tiempo, y aproximadamente me llevé en tiempo 2 segundos en este ejemplo. ¿Sale? Entonces, para concluir el tema, acuérdate: movimiento, el cambio de posición de un lugar a otro; trayectoria, el caminito que sigue algún objeto; desplazamiento, la medida de un punto de partida a un punto de llegada; y la distancia, la medida de esa trayectoria. Como actividad te voy a pedir que me hagas 5 ejemplos como este. 5 dibujos donde tú me representes a la distancia, al desplazamiento, a la trayectoria y al tiempo. Puedes apoyarte en la página 18 de tu libro de ciencias, y en la página 18 viene un ejemplo sobre la mosca. Si tú te fijas, la mosca de la ventana a la fruta te está marcando la trayectoria, te marca el desplazamiento, pero no te da el tiempo. Tú puedes hacer varios ejemplos donde tú le puedas poner el tiempo, la medida de la distancia, de la trayectoria y del desplazamiento. ¿Sale? Si tienes alguna duda, estamos en contacto por WhatsApp.